Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá junto a ustedes para abrir este espacio de conversación, porque en el Maule están pasando muchas cosas. Yo creo que hay por lo menos tres grandes fenómenos a nivel identitario y cultural que hoy día están cruzando la dinámica regional. Y lo menciono en orden aleatorio, sin orden de importancia. Bueno, primero, una cosa que viene desde hace mucho tiempo y que todavía nos cuesta nombrar, y es este vínculo, esta interacción entre lo urbano y lo rural. Una encuesta del Centro de Estudios Urbanos Territoriales de la Católica nos dice que prácticamente la mitad de los maulinos se siente un poco urbano y un poco rural, que es una categoría identitaria nueva, que no cabe en las definiciones del Instituto Nacional de Estadística. Entonces está pasando algo ahí. Posteriormente nos descubrimos desde hace menos de 5 años también una región multiétnica. Nos dimos cuenta de repente que también en la región del Maule están personas de etnia mapuche. Entonces ahí otro gran descubrimiento identitario, cómo esto va a modificar la dinámica identitaria. Y posteriormente, ahora también nos estamos dando cuenta de que empezamos a ser una región intercultural, una región que está recibiendo un flujo migratorio bien interesante. Entonces, hay muchas cosas que están pasando, y es importante abrir espacio de conversación. Bueno, muchas gracias, Estefano. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo súper contento de estar acá con ustedes. Bueno, tuve la suerte de estar involucrado en los proyectos de los cuales emergieron estos textos. Pero hay una cosa que me gusta mucho del trabajo con los colegas acá, que es esa búsqueda de la reflexión respecto justamente a lo que tú mencionabas, de la implicancia de fenómenos que son globales o que son nacionales en un espacio local que están haciendo un trabajo por definir justamente, ¿verdad?, qué es lo que significa habitar. Podríamos decir, como dice el subtítulo de este libro, habitar, festejar y trabajar en una ciudad intermedia, como se le llama. Y de la misma manera, me parece muy atractivo esto de tratar de pensar qué es lo que implican las migraciones contemporáneas, actuales, en espacios no metropolitanos, que es donde finalmente sabemos, donde se fija toda la observación para la construcción de teoría y reflexiones, etc. Entonces, bueno, dicho eso, a ver si les puedo comentar algunas cosas que los anime, digamos, que nos anime a todos para que podamos conversar sobre estos nuevos flujos migratorios que están transformando sin duda la fisonomía la fisonomía no solo del país, de la región, sino que como un fenómeno global en general. Y quizás aquí habría que plantear primero una primera distinción con respecto a lo que habían sido los flujos migratorios anteriores a lo que sucede en los últimos 20 años, porque muchas veces lo primero que dicen las personas cuando se empieza a hablar sobre temas de migración es decir, bueno, pero de alguna manera todos somos migrantes, es verdad, en algún punto. Incluso sería una excepción, quizás un mapuche, 100% mapuche, como se dice en algunos mapuches, podría ser la única excepción, pero son cosas son experiencias muy particulares a esta altura. Si todos podríamos ser migrantes y de alguna manera, ¿verdad?, los países y las ciudades se formaban a partir de migración. Bueno, pero cuando uno habla de migración en este contexto no está hablando de las migraciones históricas, sino que está hablando de las migraciones recientes. ¿Y cuáles son las características de estas migraciones recientes que básicamente se inauguran a partir de la década del 90, muy vinculado con la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, ¿verdad?, que permite abrir la frontera y la circulación a nivel planetario no solo ya de commodities, imágenes, sino que también de poblaciones? Primero, de que hay un cambio en la experiencia chilena de la migración histórica, que era básicamente norte-sur, ¿verdad? Si pensemos desde los españoles, después los procesos de colonización de población alemana, suiza, ¿verdad?, yugoslava o croata o austrohúngara, ¿verdad?, a la Patagonia, etc. Esos flujos norte-sur, que también se llamaban flujos norte-sur o norte-norte, es decir, desde Estados Unidos, por ejemplo, desde Europa hacia Estados Unidos, empiezan a girarse hacia flujos sur-norte,
pensemos en los 30 millones de latinoamericanos que habitan Estados Unidos en estos momentos, cerca de 10 de esos 10 millones de mexicanos solamente en Estados Unidos, y también sur-sur, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Indonesia, el mayor flujo hoy en día migratorio en Australia son población indonesia. Hasta la década del 60 era población europea, ¿verdad? Población que venía del norte. Australia tenía una ley racial que impedía de que los no blancos migraran hacia Australia. Entonces es una forma de protección. Esa ley se levanta en los años 70 y permite que no solo indonesios, chinos, sino que también muchos chilenos, ¿verdad?, se muevan hacia Australia. Entonces, ¿verdad?, los flujos más importantes son entre países vecinos. Eso sigue siendo así en términos estadísticos. En el caso chileno, ¿cuál es lo relevante? Que la migración se había concebido siempre como esta idea de la migración europea, y a partir de los 90, ¿verdad?, empieza a incrementarse la población latinoamericana. Hoy en día, a mediados de los 90, la población peruana supera a la población argentina, que históricamente había sido el grupo más importante, y ya se escapa definitivamente. Y hoy en día incluso los últimos datos que hay, ustedes saben que no tenemos censo del 2012, o sea, hay, pero no sirve. Pero más allá de las mediciones, se plantea que la población colombiana habría superado ya a la Argentina, y pegadito viene población de República Dominicana, de Haití también, que se ha incrementado fuertemente. Uno se pregunta qué República Dominicana, Colombia, ¿verdad?, lugares que están bastante lejos en mapa, en plata, en tiempo de viaje. Entonces ahí hay en esos cambios de flujo, ¿verdad?, es decir, la idea de una migración latinoamericana, aparece un primer concepto que entra en tensión, que es esta construcción del buen migrante, que nosotros en este libro le llamamos el buen migrante, que es esta construcción del colono, particularmente en Chile. Entonces el colono es primero la persona que viene de Europa, el blanco, que viene con altos niveles de educación, y que es un buen migrante porque además cuando llega inmediatamente se chileniza, si no tiene ningún problema con abandonar sus lealtades nacionales, etcétera. Y apenas desembarca, se baja del barco, ¿verdad?, empieza a trabajar y a construir un territorio que supuestamente está deshabitado. Esa es un poco la ficción del colono también, ¿verdad? Hay una película notable que se la recomiendo, que está en YouTube, que se llama Si nuestros campos hablaran, que es de un cineasta, que es un cineasta chileno en los años 40, y es notable porque es una gran oda justamente a esa construcción del buen migrante, ¿verdad? Es decir, este tipo que estas poblaciones que llegan, que son un aporte, porque además es una concepción racial, son blancos, vienen de Europa, y principalmente llegan a un territorio que está deshabitado, es decir, es un migrante que no tiene conflicto, porque no hay nadie, ¿verdad? La película es muy notable porque cuando se bajan los alemanes, los reciben con un curanto, y los que están preparando el curanto son huilliche, pero nunca se les ve las caras en la película de los huilliches. Bueno, eso eran los que estaban antes que llegaran, ¿verdad?, estos colonos. Entonces, esa figura, ¿verdad?, se contrapone con la migración, digamos, como imaginario, a la migración latinoamericana, que no tiene ninguna de esas condiciones. De hecho, la mayoría, o un buen porcentaje, ni siquiera es blanco, sino que son afrodescendientes. Vienen de países teóricamente más pobres que Chile, por lo tanto son menos desarrollados, etcétera. Y todas estas categorías, ¿verdad?, que surgen. Es un cambio, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros hemos hecho muchas entrevistas, encuestas, ¿verdad?, temas de convivencia, por ejemplo, y muchos chilenos dicen, bueno, pero es que estos migrantes son distintos a los que venían antes, no son como los de antes, se podría decir, ¿verdad? Los de antes eran europeos, no, esa gente que venía a trabajar, estos otros no, mira, son más feos, ¿verdad?, son más pobres, ¿verdad?, se comportan de otras maneras, etc. Entonces, primero hay un cambio, y si uno lo mira en estos contextos, claro, hay un cambio paradigmático de los flujos, ¿verdad?, cómo empiezan a constituirse. Lo segundo tiene que ver con lo que se le llama habitualmente la feminización de la migración. Y esto es porque antiguamente en estos flujos históricos los que se movían eran hombres principalmente. Mano de obra, ¿verdad?, generalmente actividades extractivas, etcétera. Y hoy en día los que más se mueven son mujeres. De hecho, el porcentaje a nivel global, el porcentaje de mujeres mayor que la de hombres. Y eso abre también toda una serie de nuevas discusiones que son muy interesantes. Por ejemplo, el concepto que algunos le hablan hoy día de la familia global. Si ustedes ven muchas mujeres que están llegando a Chile de Perú, de Colombia, son mujeres que
¿verdad? Tienen familia allá, que han tenido hijos, sus hijos quedan al cuidado de sus familiares, viajan solas, ¿verdad? Y muchas tienen una razón, podríamos decir, externa, es decir, la familia, es decir, yo quiero trabajar para enviar dinero a mi hijo, pero también muchas de ellas tienen razones internas que tienen que ver con que muchas migrantes han tomado la decisión de emigrar en un proceso de emancipación, ¿verdad? Es decir, mujeres que salen de contextos de violencia y que en algún momento dicen, esto se acaba, ¿verdad? Yo no quiero más esto, y una forma de salir de esos contextos de violencia es la migración internacional. Y el tercer punto que yo creo que es muy importante entender estos flujos tiene que ver con la intensidad, el dinamismo. Nosotros una vez hicimos una entrevista a los miembros de la cuartel de bomberos de la bomba alemana en Valdivia, que es como así paradigmático, ¿verdad?, de lo alemán en Valdivia. Feuerwehr se llama, no se llama bomberos, se llama Feuerwehr. Y entrevistamos a los chicos que estaban ahí, entonces era la idea, bueno, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con Alemania? Casi todos hablan alemán. Entonces ellos dicen, no, nosotros vamos de intercambio, una vez en nuestra vida escolar vamos de intercambio a Alemania. Entonces, bueno, ¿fuiste a la casa de algún familiar, algo así? No, son familias que no conocemos porque en realidad, familias que se ofrecen para recibirnos porque en realidad yo no sé si ya tengo familiares en Alemania. Entonces, muy interesante porque cultivan, ¿verdad?, una alemanidad, etcétera, visitan Alemania, pero la visitan como si la podría visitar cualquier otro chileno. O sea, cuando llegan allá son chilenos, digamos, porque esos vínculos familiares ya se han diluido con el tiempo. Porque pasaron 2 o 3 generaciones, si estamos pensando en una migración de 1860, 1870, pasaron 2 o 3 generaciones donde los que vinieron a Chile nunca perdieron el contacto y no volvieron a sus países, ¿verdad? Eso era lo que sucedía, si viajar eran 3 meses, te podías morir, ¿verdad? O sea, era una aventura, ¿verdad?, cruzar el océano. Hoy en día lo que vemos es una comunicación diaria y eso está potenciado por, qué sé yo, las redes sociales, los costos de los viajes en avión, etcétera, que es un dinamismo, ¿verdad?, mucho más potente. Estos flujos, ¿verdad?, ya no tienen que ver con los proyectos migratorios, no necesariamente tienen que ver con quedarme aquí para toda la vida y mis hijos van a ser, ¿verdad?, van a seguir acá, etcétera, sino que más bien son aparentemente proyectos que son mucho más contextuales y contingentes. Hay muchos estudios sobre eso, por ejemplo, la población china particularmente, una población muy dinámica. Es decir, en Santiago, por ejemplo, hay un barrio, el barrio Make, que está en Estación Central, que en los últimos años se ha llenado de comerciantes chinos, pero esos comerciantes chinos, en la medida de que el dólar suba mucho, que vamos para allá parece, ¿verdad?, y la cosa se ponga un poco dura, van a decir, vámonos a Bolivia, que en Bolivia la cosa está mejor, agarran, ¿verdad?, todos sus productos, que es casi todo lo que tenemos acá, la ropa, ¿verdad?, los celulares, los teléfonos, agarran los autos, los buses, todo, y se van y se instalan en Bolivia. Entonces hay un dinamismo que es mucho más potente. Entonces esas 3 características, ¿verdad?, son centrales para entender de que este es otro tipo de flujo migratorio, es otro tipo de fenómeno, que no es lo que uno entiende de cómo se dieron las cosas desde antes de los 90, por lo menos. Ahora, una de las cosas que a nosotros nos interesaba, estos 2 textos son 2 proyectos vinculados, pero son un poco distintos. El Poblaciones en Movimiento, queríamos ver, lo entretenido que tiene ese libro, es que son básicamente investigadores chilenos, antropólogos, sociólogos, hay un geógrafo también, todos haciendo como nuestras primeras armas en temas de migración, porque ¿verdad?, esto es un tema nuevo también en la academia, nuevo, o sea, recién se está consolidando con este tipo de investigaciones y son estudios de distintos contextos migratorios, por ejemplo, argentinos jóvenes en Santiago, de bolivianos en Iquique, ¿verdad?, etcétera. Y cada uno trata de ver más o menos procesos de inserción, de relación, de convivencia, de estrategias de adaptación y de inserción de estos distintos colectivos, ¿verdad?, en distintas ciudades del país, pero principalmente ciudades metropolitanas, Santiago, Concepción y creo que Iquique, me parece que está.
También hay un estudio sobre Madrid y Ciudad de México. Y este otro es más bien un resultado de una investigación. Y un poco lo que queríamos indagar acá era como la idea de la vida cotidiana de la población migrante, particularmente peruana, ¿verdad? Por eso tiene esos nombres: habitar, festejar y trabajar. Y esto es porque de alguna manera se ha tematizado mucho el tema migratorio a partir de la vulnerabilidad. Entonces ya suele suceder, por lo menos en Santiago, que se están produciendo con una relativa continuidad seminarios sobre temas de migración, que ya llegan organizaciones de migrantes de distinto tipo, culturales, algunas más políticas, comités de vivienda también cada vez más, y que dicen: oye, pero ¿por qué siempre la academia nos representa como, ¿verdad?, en clave de problema, ¿verdad? Es decir, esta idea de la vulnerabilidad, ¿verdad?, etcétera, cuando también deberían destacar otro tipo de cosas, etcétera. Bueno, obviamente hay una opción política también de la academia de justamente relevar y poner sobre la mesa los aspectos que incrementan la desigualdad, ¿verdad?, etcétera. Pero también importante entender esos otros procesos, como podríamos llamarlo más culturales, de la vida cotidiana, que empiezan a transformar, ¿verdad?, no solo los proyectos migratorios, sino que también la vida de las sociedades de acogida. Uno de los temas que yo estuve viendo hace un tiempo atrás es el tema, por ejemplo, cómo empieza a transformarse el paisaje de la ciudad de Santiago a partir de la gastronomía migrante particularmente. Probablemente se han dado cuenta que en Santiago hay muchos restaurantes peruanos, ¿verdad? De hecho, los restaurantes peruanos hoy día ya nadie sabe, son como 400 o 500. Cuando nosotros hicimos el estudio en el 2013, contabilizamos casi 300. Y tenemos de distintos tipos, ¿verdad? Esta imagen, esto es lo clásico que uno podría llamar el restaurante étnico, que es la idea de un restaurante, ¿verdad?, que te invita a un viaje a otra cultura. De hecho, estos decorados ustedes los pueden encontrar replicados. Yo creo que ya hay una escuela de artistas peruanos que saben dibujar Machu Picchu, ¿verdad?, en estas mismas, las piedras, ¿verdad?, las montañas. Que es un tipo de restaurante, ¿verdad?, que está hecho para chilenos, evidentemente. Esta idea como de que la invitación al viaje. Están los pollos a las brasas, que esto es notable porque los pollos asados peruanos son mucho mejores que los pollos chilenos. Es como la relación, ya nadie toma pisco sour chileno, ¿verdad? Y ceviche chileno ya no. ¿Se acuerdan cómo era el ceviche chileno, no? El pescado molido. Hoy día es como una aberración comer pescado molido como ceviche. Bueno, el ceviche en cuadrito es el ceviche peruano. Y se metió, digamos, sin darnos cuenta, y ya no hay discusión sobre dónde viene el pisco sour ni nada. Y en el caso de los pollos, encontramos pero decenas de pollerías que son administradas por peruanos porque los peruanos comen con sazón, como dicen. Le ponen salsa a las cosas, le ponen aliños. Los chilenos no le ponemos aliño a las cosas, no le ponemos salsa. De hecho, es muy divertido porque conversando con chefs peruanos decían, a mí me costó tanto entender de que en Chile decirle a alguien seco es como un halago. Decir, no, este tipo es seco. Seco. Algo seco. ¿Cómo va a ser algo bueno? Entonces, ¿cómo es algo seco? Si no tiene salsa, ¿cómo va a ser algo bueno? Bueno, ahí hay una verdad, como una metonimia así gastronómica en el uso del lenguaje. Bueno, recuperación de edificios patrimoniales, zonas centrales, cadenas, ají secos, si han comido ají seco en Santiago, es una franquicia de empresarios peruanos, ¿verdad? Bien, por ejemplo, si vemos aquí los tratamos de localizar. Estos son los 200 y tantos restaurantes que contabilizamos en ese momento. Esto es Santiago, ¿verdad? Ya se ve bastante bien. Este es el centro de Santiago. Obviamente hay una mayor concentración ahí, no solo porque fue el primer lugar de residencia de la población migrante, sino porque también están todas las actividades y es probablemente la zona de Santiago donde hay más restaurantes. El barrio Yungay, zona poniente, Mata, que son barrios antiguos, que son lugares de concentración de población migrante, que fue los primeros lugares donde empezaron a llegar la población a partir de viviendas antiguas que se subdividían, ¿verdad?, que se podía acceder al arriendo de una pieza, etc. Y además estás en un lugar central de la ciudad, buena accesibilidad hacia todos los lugares. Se produjo un fenómeno, así como las investigaciones más antiguas de migración siempre describen este proceso, ¿verdad?, la llegada al centro de la ciudad por disponibilidad de vivienda
y accesibilidad. En el caso de los restaurantes, claro, hay una concentración ahí, pero aquí hay cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, cómo empiezan a subir por Providencia, Vitacura, y aquí ya están como los restaurantes de 5 estrellas. De hecho, aquí hay 2 restaurantes en la guía Michelin, no sé. Que es como, de hecho, era el único restaurante en Chile que estaba en la guía Michelin. El Astrid y Gastón, que es de un súper empresario peruano. Entonces, y tenemos esto es Quinta Normal, estos son barrios más populares, ¿verdad? Y algunos en la periferia. Llegó a Maipú. Tenemos una gastronomía peruana que va desde la venta en las ferias, ¿verdad? Un carrito, que es donde se vende ceviche por 500 pesos, los días sábados, los domingos, hasta un restaurante que está en la guía Michelin, y que era el único que estaba en la guía Michelin hace 2 o 3 años atrás, que está aquí en Vitacura. En Providencia en realidad. Sí, para todos los gustos, ¿verdad? En todas las comunas. Entonces, lo que nosotros decíamos, bueno, esto es una transformación del paisaje. Se empieza a marcar el paisaje con estos restaurantes étnicos que te invitan a un viaje cultural. Hay una aceptación cada vez ya no solo del consumo conspicuo o cosmopolita, que gente que va a buscar un consumo cosmopolita, sino que tú vas a la feria y tienes 2 posibilidades. Ceviche con papas a la huancaína por 500 pesos o una sopaipilla con ketchup. ¿Qué es lo que piden ustedes? Ceviche, pues, evidentemente. Bueno, ya no venden sopaipilla en las ferias. También hicimos seguimiento en algunas ferias y claro, y hubo un empuje, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, que hay gente chilena, los que vendían sopaipilla ahora venden comida peruana. Bueno, y además hay otra dimensión de esto que en el caso peruano... estos son negocios que se llaman economías étnicas, que son negocios que son los empresarios son peruanos, los financistas, los administradores y los trabajadores son peruanos, es decir, son todos peruanos. Hace poco empezamos a identificar que algunos empresarios peruanos que les ha ido muy bien, que tienen 8 o 10 restaurantes, empezaron a asociarse con los chinos. Los chinos se dieron cuenta que ya hacer restaurantes no es negocio y la gente ya no quiere comida china. Y además se cambian hacia la migración, hacia la importación de todo lo que tenemos aquí. Y los chinos les pasa a los restaurantes peruanos, los restaurantes chinos, para que los peruanos los transformen en restaurantes peruanos. Bueno, ahí podríamos decir que hay una alianza como interétnica, ¿verdad? Bueno, esa es otra dimensión, ¿verdad?, que tiene que ver con la economía. Ahora, viene una cuestión que es muy interesante. Cuando uno plantea esto, dice, oye, es que que la comida peruana es claro en todo el mundo, es que los peruanos, esta idea de culturalista, ¿verdad? Que este es un colectivo que lo llevan en la sangre, ¿verdad? Así como los brasileños son buenos para el fútbol porque lo llevan en la sangre, los peruanos hacen buena comida porque lo llevan en la sangre. Bueno, es una ficción culturalista porque en realidad la ciudad fuera de Perú que tiene más restaurantes peruanos es Santiago. De hecho, el Día Nacional de Perú, que es el 27 de julio, que en Perú se celebra con una marcha militar, una cosa muy como si fuera solo el 19 de septiembre, no como en Chile, que es un carnaval, ¿verdad? Lo que tenemos en el 18. En Santiago se hacen unas fiestas que son gigantes, ya se hacen 3 fiestas donde van 30.000, 50.000 personas, en el Estadio Recoleta, en la Quinta Normal, el Estadio Recoleta está por acá, en la Quinta Normal, incluso en Los Nogales, que es una población histórica en Pedro Aguirre Cerda. Fiestas multitudinarias que de alguna lo que son fiestas gastronómicas. Entonces, lo que se hace es poner en escena, ¿verdad?, la gastronomía, se vende comida, cientos de kioscos, ¿verdad? Muchas personas que tienen restaurantes o que venden en las ferias invierten para poder vender en estos kioscos que duran 3 días esta fiesta. Y hay un escenario y de alguna manera, y ahí está la chispeza digamos, de estos empresarios que imitan la idea del 18 de septiembre, se transforma en una fonda, ¿verdad?, pero peruana. Entonces, los chilenos van a esto, o los santiaguinos, los vecinos históricos, y dicen, es que sí, es que los peruanos lo llevan en la sangre. Entonces, obviamente que su día nacional lo celebran, como nosotros tenemos el 18, ellos lo celebran con comida, como una fiesta gastronómica. Pero resulta que en Perú no se celebra el 18 de septiembre, sino que es una lectura, ¿verdad?, del momento para celebrarlo acá y hacer un vínculo con la cultura de la celebración del Día Nacional. Pero resulta que la pregunta que uno hace comparativamente con estos fenómenos globales, que son las migraciones, dice, bueno, ¿y cómo celebran los peruanos en otros lugares donde han migrado masivamente? Por ejemplo, Japón. ¿Cómo celebran en Japón el Día Nacional de Perú? Lo celebran con fiestas de salsa.
Porque en Japón hay una onda, ¿verdad?, de salsa, la orquesta La Luz, no sé si ustedes alguna vez la escucharon, que son japoneses que cantan salsa, lo hacen bastante bien. No saben nada de español, pero cantan perfecto y tocan muy bien, incluso hasta con sabor. Entonces hay toda una escena en Japón de música de salsa. Y los peruanos empezaron a llegar allá, porque hubo una gran migración posguerra de japoneses en Perú, y ellos se conectaron, ¿verdad?, con la cultura japonesa, con la salsa. Entonces, hoy día los clubes de salsa más importantes que hay en las ciudades japonesas importantes son peruanos. Entonces, para los japoneses, los peruanos llevan la salsa en la sangre. ¿Y cómo lo celebran en Estados Unidos? Bueno, eso va a ser lo más corto. Lo celebran con las parades.